Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Metodológico. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Escobedo de la Torre, quien obtuvo el grado de ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, el de maestro en ciencias y doctorado en ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Fue profesor de la asignatura en la Universidad Iberoamericana durante los años 1996-1997 e ingresó a laborar a la UAM en 1998 como trabajador de confianza en el proyecto de la Biblioteca Virtual de la Universidad, donde se implementaron las bases para la automatización de la misma. En septiembre de este mismo año, al iniciar el programa profesional asociado en Ingeniería en Computación y Electrónica, se integró a la planta docente del CICAP como nombramiento de profesor investigador asociado web. Se ha desempeñado en diferentes gestiones académicas fundamentales para la actividad académico-administrativa como director de unidad académica, encargado de despacho de la dirección, secretario académico del centro, comisión dictaminadora de ciencias e ingeniería, comisión de estímulos al desempeño académico del personal docente, actualización de reglamento de estímulos al desempeño académico del personal docente, coordinador de programas de licenciatura, consejero universitario, consejero técnico, coordinador de área, comisiones académicas del CICAP, reestructuración de PA, comité de admisión y otras. Durante 25 años, el UAM ha impartido más de 100 cursos en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Ha sido director de 8 tesis de doctorado, 16 de maestría y 8 de licenciatura. Ha publicado más de 50 artículos, más de 60 memorias en extenso y ha participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales y cuenta con 3 registros de patente. Ha sido responsable de 5 proyectos con financiamiento. Ha participado además como revisor de varias revistas indexadas, así como también participado como evaluador de más de 100 proyectos en diferentes convocatorias por parte del CONACYT, CEP, dependencias estatales e internacionales. Se desempeña en las áreas de interés que incluyen la propagación de guía de onda, el procesamiento digital de señales, el diseño de circuitos y aplicaciones con microcontroladores. Bueno, luego de dar a conocer la semblanza del doctor, le damos la bienvenida nuevamente y hoy nos estará presentando su trabajo Uso de sistemas embebidos en FPGA versus sistemas embebidos basados en microprocesadores. Sea bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues como ya comentaba nuestra compañera, pues yo me he desempeñado básicamente y de manera general en temas que tienen que ver con programación. O sea, sí he trabajado en algunas áreas de la física matemáticas, pero mi desarrollo ha sido más en cuestiones física, matemáticas, pero sobre todo en la parte de programación, en la parte de simulación. Y en la parte de los circuitos, pues sí, ahí sí tengo más experiencia en lo que es programación de circuitos. Sí, y no me refiero tanto como programar así en la computadora, ¿no? Sino programar circuitos casi solitos, ¿no? Entonces ahí es donde me desempeño en esas áreas, ¿no? Entonces, pues la programación, digamos que es lo que me tiene aquí y por aquí sigo, ¿no? Con la programación. Entonces, esta plática es algo básica, digo, como tenemos estudiantes de diferentes áreas, no quise profundizar de manera específica en algo, ¿no? Pero sí es algo básica y espero que aunque sean de otras áreas me entiendan. Quizás los que son del área pues van a decir que está muy trivial, ¿no? Pero la idea era introducirnos a los sistemas embebidos. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Pues ustedes saben, y sobre todo en los circuitos, que pues así como para nosotros en el mundo nuestro sistema numérico está basado en el decimal, para los circuitos está basado en el binario, ¿cierto? Entonces, pues es fundamental, ¿no? Porque si no hay binario para los circuitos, pues no hay nada, ¿no?
Entonces, un sistema embebido, ¿qué es un sistema embebido? O sea, ¿qué se entiende por embeber, ¿no? Es como meter, incrustar, tener todo en algo, ¿no? En algo pequeño, ¿no? Y en este caso, eso puede ser un solo circuito integrado que contenga todos los elementos para hacer un proceso, o puede ser una tarjeta pequeña. Por ejemplo, una motherboard, normalmente ustedes las conocen, las tarjetas madres que traen las laptops, las PCs, no son pequeñas, ¿no? Estamos hablando de cosas bastante grandecitas, ¿no? Eso no se le considera un sistema embebido, por un lado. Por otro lado, una computadora está más orientada hacia hacer, pues no solamente una actividad, ¿no? O sea, yo ocupo la computadora para hacer algo, ¿no? Aquí el compañero para otra, la compañera para otra. Cada quien lo usamos según según nuestras necesidades, ¿no? Alguien en el laboratorio inclusive la puede tener esclavizada a un equipo, ¿no? O a algún sistema. Entonces, una computadora es de uso más general. Y los sistemas embebidos están orientados más hacia aplicaciones específicas, ¿sí? Por eso son pequeños. Y obviamente, pues también esto hace que sean, pues como son más pequeños, tienen menos recursos que una computadora, pero no necesariamente son peores que una computadora, ¿no? Entonces, pues hay varios, ¿no? Pueden estar basados en microprocesadores, pueden estar basados en microprocesadores de uso general o en procesadores más específicos, ¿no? O el tema que nos trae aquí también es en FPGA. Ahorita veremos un poco qué es un FPGA o circuitos integrados para una aplicación específica, ¿sale? Pero, insisto, ¿no? Todos estos están orientados hacia cosas muy particulares, ¿no? O sea, no es tanto para la computadora como la computadora que se usa casi para lo que sea, ¿no? Aquí sí, las aplicaciones son muy específicas, ¿no? Puede ser un auto, ¿no? Los autos están llenos de sistemas y más los actuales, ¿no? Tienen bastantes sistemas de este tipo, ¿sale? Y aquí tenemos como ejemplo, ¿no? En la imagen podemos ver cualquier cosa ahorita en este momento, ¿no? Tiene ese tipo de sistemas, ¿no? La plancha, los microondas, es más, inclusive muchos juguetes, ¿no? Que aunque valen casi nada, ahí están, ¿no? Aplicaciones, insisto, por todos lados, ¿no? Y más en la actualidad, ¿sí? Entonces, cuando voy a empezar por platicar lo que es un sistema embebido basado en un microprocesador. O sea, un microprocesador es lo que llamamos nosotros una CPU, ¿no? O sea, cuando compro una computadora siempre está marcada por un microprocesador, ¿no? Mira, esto tiene un i7, un i9, un i5, un i quién sabe qué, ¿no? Hay cientos de versiones. Pero estos, para trabajar o para que puedan ser útiles, pues requieren pues una interfaz de usuario, ¿no? En el caso de la computadora, que sea mi interfaz de usuario. La más básica sería el teclado y la pantalla, ¿no? Pero también requiere pues su fuente de alimentación, ¿no? Porque si no, no funciona esta tarjeta electrónica. Pero también se requieren comunicaciones, ¿no? Y más en la actualidad, ¿no? Si no estoy conectado al Wi-Fi, parece que la computadora no sirve para nada, ¿no? Entonces, estamos metidísimos con esta parte. Puertos de entrada, salida, pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, el teclado es un puerto, inclusive el video es un puerto, donde yo conecto mi USB es un puerto, si yo voy a imprimir es un puerto, etcétera, ¿sale? Entonces, pues tienen que tener, o sea, el microprocesador solito, la unidad central de procesos no sirve de mucho si no tengo todo lo demás. Ahora, esto ya es un sistema embebido, ¿sí? Ya es un sistema embebido. Y es algo real, ¿no? Yo tengo aquí mi CPU, ¿vale? O mi microprocesador, mi unidad central de este proceso. Pero al igual que en la computadora, si yo no tengo una memoria, pues yo no puedo ejecutar ningún programa, ¿no? Entonces se requiere un espacio para que tenga su programa aquí. Pero además, en este caso particular, tiene una memoria tipo volátil, tiene timers, tiene puertos de comunicación, tiene un oscilador, tiene más un convertidor análogo digital, tiene puertos de uso común, tiene un reset, bueno, tiene varias cosas.
Entonces, esto sí ya es un sistema embebido. O sea, ya este tiene la capacidad, claro, si yo lo programo, de que me haga una tarea específica. ¿Sale? Pero este está basado en un microprocesador. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Cuando yo hago una suma, conocen C, ¿verdad? Ustedes, lenguaje C. ¿Sí? Ahí está un programa muy básico, ¿no? De una suma, ¿no? Librerías, claro, las variables son tipo enteras. En este caso, si se acuerdan de C, pues las tipo enteras tienen una longitud de 16 bits. Tengo una función me, que es fundamental en todos los programas C, y defino, digo, A vale 10, B vale 100, y hago una suma, ¿no? C es igual a A más B. Entonces yo esperaría que C se almacena ahí un 110, una vez que haya hecho la suma, ¿cierto? Y después aquí tengo un while 1, ¿no? ¿Se acuerdan qué hace un while 1? ¿Para qué me sirve? ¿Alguien se acuerda? En realidad no hace nada, se queda el programa ahí ciclado, se queda ciclado, ahí se queda dando vueltas. O sea, hace la suma y se detiene. No que se tenga el microprocesador, porque sigue el reloj funcionando, sigue todo funcionando, pero el flujo del programa se cicla, ¿no? Y se cicla como, pues ya no va a poder hacer nada la CPU hasta que yo le dé un reset, tengo que sacarlo del ciclo, ¿no? Ahora, aquí viene un ejercicio. Aquí está mi mismo programa, pero como sabrán, pues los microprocesadores no entienden lenguaje C, no entienden MATLAB, no entienden ¿cómo se llaman los que usan mucho? Python, no entienden Java, no entienden nada de eso. Los microprocesadores entienden lenguaje máquina, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí el mismo programita que está en lenguaje C, ¿sí? Ahora, lo paso a un compilador. Y ese compilador es para un microprocesador específico, no es para cualquiera, porque si yo me paso a otro microprocesador, el lenguaje máquina o el código máquina que se genera va a ser diferente, ¿sí? Entonces yo aquí tengo uno particular. Entonces, este programa que yo hice en un lenguaje de alto nivel, aquí está en un lenguaje de bajo nivel. O sea, este que está aquí, estas dos columnas, se llama lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es el lenguaje más cercano al lenguaje máquina, pero en realidad ni siquiera la CPU reconoce este lenguaje, ¿no? Este que está aquí, o code, que es este es lenguaje máquina. Entonces, al final de cuentas, la computadora lo que ejecuta es, yo hice este programa y al final lo que se graba en la memoria es esto, lo que se almacena en la memoria, y eso es lo que va a ejecutar el sistema. Ese es el lenguaje del sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? No conocen otras cosas. Ahora, aquí verán por ahí, no sé, hasta Fs, ¿no? Aparecen Fs, aparece por aquí una A. Lo que pasa es que ¿cómo se llama este código? Está en base 16. Sí está en base 16 porque de otra manera, si la pongo en binario, pues tendría que poner un código de 24 ceros y unos, ¿no? Pero los que saben un poquito de electrónica, pues sabrán que pasar esto a binario es de manera inmediata, ¿sí? Pero a final de cuentas, lo que reconocen y lo único que tiene sentido para el circuito es esta columna. Cuando le ejecute esta columna, el sistema va a hacer lo que yo le pedí aquí en lenguaje C. Y conste que del lenguaje C al lenguaje máquina hay un paso chiquitito, porque si yo me paso a hacerlo en Python o hacerlo en Java, ese mismo programa, en vez de que se me generen aquí, no sé, creo que son 10 líneas, puedo generar hasta 50 o 100 líneas para hacer exactamente la misma función, ¿sale? Y bueno, y yo me di a la tarea de que este mismo programa, yo lo hice yo, ese lo hice yo, sin necesidad de ir a C y luego compilarlo, ¿no? Lo hago yo. Entonces yo lo hago y lo hago directamente en el lenguaje nativo. Entonces, este programa y el otro hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que está más pequeñito porque no pasó por un proceso de compilación. ¿Sí estamos de acuerdo? No hubo un compilador, no hubo un intermediario. Entre más intermediarios se tengan, se van haciendo más largos los códigos. Entonces, aunque este código y ambos están en lenguaje máquina,
este va a correrse 45% más rápido. ¿Por qué? Porque en vez de tener 10 instrucciones, ese tiene 9 y ese tiene 5, ¿no? Eso va a hacer que se corra 45% más rápido y además ocupa 45% menos espacio en memoria. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como otro ejercicio hice el mismo programa, pero lo hice en un código Intel, que es el que ejecutan la mayoría de las computadoras, ¿no? Todos los que utilizan microprocesadores Intel. Entonces, a final de cuentas, lo que interesa son estas columnas, ¿sale? Estas columnas, estas, el código máquina, son las que interesan, porque son las que se ejecutan en el circuito. Entonces, una vez que hago mi programa, ya está hecho mi programa, no importa si lo hice en C o si lo hice en ensamblador, al final de cuentas lo que importa es este código, ¿sale? ¿Qué sigue después? Bueno, ya que tengo mi código generado por un ensamblador o por un compilador, ese código tiene que transferirse a la memoria, ya sea de un sistema embebido o de su sistema, ¿no? De su teléfono, de su computadora, de lo que sea. Ese código se va a transferir y queda ya guardado en la memoria. ¿Sí estamos de acuerdo? Después de ahí, este código que ya está guardado, ¿sí? Se tiene que ejecutar, ¿sí? ¿Y en qué consiste cómo se da la ejecución de un programa en un microprocesador? Y todo esto lo hago porque quiero hacer la comparación con FPGAs, ¿sale? Entonces quiero que entiendan la diferencia entre utilizar un sistema basado en FPGAs y un sistema basado en microprocesador. Entonces, recuerden que esta columna, que es el código máquina, ya está guardado en la memoria, ¿sale? Entonces ustedes llegan y por aquí dan un reset, le dan un reset y el programa tiene que ejecutarse. Entonces, todo lo que está aquí es parte del microprocesador, toda esta zona, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí hay varios registros y de los cuales, de los más importantes, es un registro de instrucción y un decodificador. Entonces, el sistema lo que hace va y lee el primer código, que es 2000A0. Viene, lo trae al registro de instrucciones y después lo pasa al decodificador. Entonces, cada instrucción tiene un ID, tiene un identificador, ¿estamos de acuerdo? Entonces, identifica que este código corresponde a que tiene que mover el número 10. ¿Se acuerdan que pusimos que A vale 10? Nada más que aquí, pues obviamente no está en decimal, está en hexadecimal. Pero ese 10 lo pasa a un registro. La parte importante que también quiero hacerles énfasis, que cuando el microprocesador tome el código tiene, el procesador tiene al menos 4 fases. Tiene que traer el código máquina de la memoria, ¿sí?, hacia lo que es el registro de instrucciones. Esa es una fase. Después tiene que decodificarlo. Tiene que saber a qué corresponde ese código. Eso es una segunda fase. Y una tercera fase sería, tiene que ejecutar el código. Y la cuarta fase tiene que almacenar los resultados de la ejecución. Entonces se lleva 4 fases, ¿sale? Que en muchos microprocesadores son 4 ciclos de reloj, 4. Entonces cuando dicen, mira, trabaja a 1 MHz, pues entonces si cada instrucción se lleva 4 ciclos de reloj, pues entonces no tiene capacidad de correr más allá de 250,000 instrucciones por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso lleva un tiempo, ¿sí? Y entonces, pero además, pues una vez que hace ese proceso con la primera, lo hace con el segundo, con el tercero y con cada uno de los códigos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, a final de cuentas, esta ejecución se llevó varios ciclos de reloj. Si hubieran sido 4, me brinco donde ciclo el programa, pero para la suma nada más, en este código, que es el mío que está chiquito, son 4 instrucciones, 4 líneas. Y si cada una de ellas se lleva 4 ciclos de reloj, son 16 ciclos de reloj en ejecutarse, ¿sale? Tengamos en mente eso. Si yo hubiera puesto al compilador a que lo hiciera, hubiera quedado el código más largo, ¿cierto? Y queda el código más largo, a final de cuentas, pues es más tiempo el que se lleva en ejecutarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a pasar a entender lo que es un FPGA, ¿sale?
Entonces, un FPGA es un circuito, básicamente, que tiene pues un montón de compuertas, ¿sí? O arreglos de compuertas, tiene todo un campo, un mar ahí de compuertas, y esas compuertas son programables, ¿sale? Son programables. Como ejemplo, este sería un circuito, no sé si medio se ve, o al menos se ve. Yo aquí tengo un circuito de manera esquemática que tiene muchas compuertas. ¿Sí estamos de acuerdo? Tiene muchas compuertas. Entonces, no quiere decir que el microprocesador no tenga también un montón de compuertas, porque pues también están basados en eso. Pero las compuertas del microprocesador ya está todo interconectado. Ya está todo interconectado para hacer algo específico. Aquí no. Digamos que aquí todo está virgen, ¿sale? Aquí todas las áreas están virgen, todo está desconectado, ¿sí? Y entonces cuando yo lo programe se van a generar las conexiones que están ahí en color azul. Es una representación esquemática. Bueno, este es un sistema embebido basado en un FPGA, donde yo aquí tendría mi FPGA. De hecho es una de las tarjetas con las que trabajamos nosotros, ¿no? Tiene su FPGA y pues aquí tiene botoncitos, tiene switches, tiene displays, pues por aquí tiene decodificadores de audio, tiene para sacar video, pues tiene para poner memoria, tiene puertos USB, etc. ¿Sale? Pero bueno, vamos a ver. Ahora, este es otro código. Este código está hecho en un programa que se llama HDL, ¿no? ¿Y HDL qué significa, Martí? Hay un lenguaje que se llama HDL. HDL, ¿no te acuerdas? Si tú eres el experto. ¿No? Es un lenguaje que es específico para diseño de hardware, ¿sale? Es un código mucho más complejo que el C y que todos los demás, ¿sale? Pero este programa lo que hace... No me voy a meter al programa, pero lo que sí hace es un sumador. Y aquí lo pongo como un sumador N. Y es de 4 bits. Pero si yo lo quisiera hacer que el sumador fuera de 128 bits o de 1000 bits, pues le pongo un 1000 ahí y listo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero este es un lenguaje específico que es para lo que es el diseño de hardware, ¿no? Y se llama HDL. Ok, entonces este programa, al momento que lo sintetizo, porque aquí no se lleva a cabo un proceso de compilación ni de ensamblamiento, se le llama que es un proceso de síntesis. Entonces, lo que me va a generar en teoría va a ser un circuito, ¿sale? El programa anterior, este programa, me lleva a idealmente tener yo esto, o de manera teórica. ¿Qué es esto? Digo, para los que saben un poquito de electrónica, es un sumador, ¿sí? Los que no saben, no se preocupen, es un sumador. O sea, ese circuito suma, ¿vale? Ese circuito suma. Y entonces, nada más quiero que vean algo. ¿Cuántos niveles tengo aquí en horizontal? Aquí tengo una línea, tengo 2 líneas, tengo 3 líneas, tengo 4 líneas de compuertas. Entonces, las señales por aquí entran, no sé si se ve A0, B0, A1, B1, etc. Y acá abajo salen C1, 2, 3 y 4, que es el resultado de la suma, ¿vale? Entonces, físicamente, se ponen aquí lo que voy a sumar y yo tengo aquí el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a tardar en caminar las señales de aquí a aquí? ¿Tienen idea? ¿Cuánto se va a tardar? Muy poquito, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología, pero por ejemplo hay compuertas las cuales me aseguran que la señal pase de aquí a aquí es un nanosegundo. Pero hay compuertas que están abajo del nanosegundo. Pero supongamos que sea nada más un nanosegundo. Desde que la señal pase aquí y llegue acá, son 4 nanosegundos. ¿Sí estamos de acuerdo? En 4 nanosegundos yo ya tengo un resultado. A diferencia del microprocesador.
que tiene que ejecutar al menos 4 instrucciones. Y cada ejecución se va a llevar a 4 ciclos de reloj. Dijimos que son 16 ciclos de reloj. Y aquí prácticamente, en un FPGA barato, son 4 nanosegundos. Porque si yo compro uno caro, no van a ser 4 nanosegundos, ¿no? Porque tienen capacidad de trabajar hasta los 4 GHz. Entonces, se dan cuenta, son unos cuantos picosegundos, no nanos. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que hice mi programa de manera ideal, pues me va a generar esto. ¿Y qué va a pasar entonces? Lo paso a mi circuito. Y mi circuito se programa de esta manera. ¿Sale? Ya se programó. Entonces ahora yo tengo que meter aquí mis señales de entrada y por acá estoy viendo mi resultado. ¿Sí? Del mismo ejercicio, una suma. ¿Vale? Aquí lo hice nada más de 4 bits porque ponerlo de más bits se llenaría de compuertas y ya no se veía, quedaba todo muy pequeñito. Entonces ahorita, al menos una de las ideas que dan la presentación es que vean la diferencia entre que se ejecute un programa en cualquier lenguaje o que se ejecute, o que yo diseñe un circuito para que tenga una función específica. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Hay personas que utilizamos algunos algoritmos que suelen ser un poco lentos, como la transformada rápida de Fourier, ¿sí? Y las utilizamos de manera repetitiva. Entonces, implementar en hardware esto, pues es muy conveniente, ¿no? Es muy conveniente, y más cuando estamos trabajando con sistemas iterativos donde se ejecutan millones de veces esos modos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. No he terminado, aunque diga conclusiones. Entonces, ¿qué gano, qué pierdo con utilizar un microprocesador o un FPGA? Los microprocesadores tienen la ventaja que son relativamente más simples. O sea, programar un microprocesador es mucho más sencillo, y más ahorita los que han trabajado plataformas como Arduino o cosas de esas, es más o menos simple, no es tan complejo. Pero tenemos la desventaja de que pues son más lentos, ¿no? Ese es en el caso de los microprocesadores. En el caso de los FPGAs suelen ser mucho más eficientes, pero el problema que la curva de aprender el uso de estos circuitos se vuelve bastante compleja, ¿no? Yo creo que se ocupa de casi, si no una vida, al menos media, ¿no? Al menos media para poder dominar esos circuitos. Pero si logra dominar, pues son cosas de las que valen la pena, ¿no? Y sobre todo para los compañeros que hacen procesos iterativos, ¿no? Donde hay que hacer análisis iterativo, ¿no? O cuando se requieren tiempos de respuesta altos, ¿no? Porque recuerden que, como les comentaba yo hace rato, aquí el circuito digamos que se interconecta internamente para una función específica. A diferencia del microprocesador, que el microprocesador puede hacer varias, ¿no? Bueno, varias o diferentes. Entonces siempre va a ser mejor un técnico súper especializado que un técnico general, ¿cierto? O sea, finalmente hacen mejor las cosas entre más especialidad se tenga, pues se esperaría un mejor resultado. Entonces, la gran diferencia que hay, y de manera general, es que es mucho más simple trabajar con un microprocesador, bastante más simple, ¿sí? Estos están a la mano, por un lado, y por otro lado es mucho más económico también trabajar con los microprocesadores. En la actualidad, inclusive, los microprocesadores están basados en un FPGA, en la actualidad, ¿sí? O sea, para hacer las pruebas y todo eso, ¿dónde las hacen? Pues en un sistema mucho más robusto. Una vez que ya encuentran depuran errores y eso, ya se pasa
a algo ya específico, ¿no? Una vez que ya se tiene el circuito, pues ya se reproduce así, porque va a ser más caro que yo compre FPGAs y a cada uno le grabe su circuito, que pues yo mando a hacer los circuitos ya de aplicación específica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en la actualidad, inclusive todos los microprocesadores se hacen de manera original en un FPGA, ya después se hacen o se fabrican como ya algo ya en masa, ¿sí? Ya no algo reprogramable, ya el hardware queda fijo, ya no es movible, y entonces es mucho más económico. ¿Sale? Entonces, el problema también que tenemos con el FPGA, ¿sí? Y me voy a rezar poquito. Si yo no conozco que un sumador tiene esta arquitectura, yo no lo puedo programar. ¿Sí estamos de acuerdo? A diferencia de C, yo le digo, súmame A más B y lo va a sumar. Pero si yo le digo, multiplícame A por B, lo va a multiplicar. Pero acá, para que yo pueda hacer mi código para una multiplicación, necesito saber cuál es el circuito lógico que me hace una multiplicación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el nivel de conocimiento que se requiere para utilizar los FPGAs está en otro rango porque se requiere un conocimiento muy profundo del diseño de sistemas digitales, que es otra de las desventajas que tendría el FPGA. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todo es bonito con los FPGAs, ¿no? También tienen sus cosas, aunque aquí diga que son bien buenos y que se pueden hacer muchas cosas, no todo es bonito, ¿sale? Si yo quisiera, por ejemplo, a diferencia del microprocesador, que me haga 20 sumas en paralelo, las va a hacer. El microprocesador no las va a hacer, a menos que tenga 20 CPUs internos, ¿no? Ya ven que ahorita algunos microprocesadores traen hasta 8 CPUs, ¿sí? Sí podría hacer 8 sumas, pero hay que saber también programar en paralelo, porque si no, pues eso no se da, ¿sale? Y aquí lo que les comentaba, ¿no? Que se puede hacer que se ejecuten de manera masiva, ¿sí? Y la otra que tenemos aquí, o sea, estos son reprogramables, ¿no? O sea, el circuito que yo le puse a mi esquema que le planteé un sumador, puedo quitarlo y ponerle un multiplicador, un restador o cualquier otra aplicación que a mí se me ocurra o que necesite. Ahora, ¿qué ventaja tiene un microprocesador sobre un FPGA? Que para cuestiones administrativas es mucho más eficiente un microprocesador. O sea, administrativo, ¿a qué me refiero? Pues que normalmente cuando yo tengo varios sistemas, alguien tiene que estar administrando. ¿Sí me explico? Alguien tiene que estar administrando, alguien tiene que estar como árbitro, como jefe o como le quieran llamar. Entonces es mucho más simple para un microprocesador que para un FPGA. Porque tratar de hacer en el FPGA, tratar de hacer un sistema administrador se vuelve muy complejo. De hecho, en la actualidad, muchos FPGAs ya traen integrado un microprocesador, ¿sí? Ya los traen. O sea, se ha visto que son malos para cuestiones administrativas y entonces integran un microprocesador. Pero también, en la actualidad, algunos sistemas, no microprocesadores, algunos sistemas embebidos basados en microprocesador también traen FPGAs pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto, porque ambas partes tienen sus pros y sus contras. Entonces, así como algunos FPGAs tienen microprocesador, algunos sistemas embebidos tienen arreglos programables o digamos mini FPGAs. Entonces, ¿qué más? Esto ya es un microprocesador. Bueno, es un sistema embebido basado en microprocesador, pero ya es algo más real, ¿no? Es algo más real. Entonces, si lo que yo necesito
lo que yo necesito, lo que yo voy a usar, está contenido en un sistema que esté basado en microprocesador, pues quizá me convenga comprar eso en vez de utilizar un FPGA. Pero si lo que yo necesito no está contenido en una arquitectura de estas, pues a lo mejor me convenga utilizar o hacerlo diseñarlo en un FPGA. ¿Sí? La mayoría de los circuitos traen módulos de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, canales PWM, ¿no? Para control de motores o de convertidores AC/DC, ¿no? Ya ven que ahorita está muy de moda el tema de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Aquí se utilizan mucho convertidores DC, un sistema, un encoder, ¿no? Para cuestiones de saber la posición de rotores de motores, velocidades, direcciones, etcétera, ¿no? Convertidores análogo digital. Recuerden que nuestro mundo normalmente o comúnmente es analógico, ¿no? O sea, la temperatura se mueve de manera digital o analógica, ¿no? Pues todo es continuo, ¿no? Casi todas las variables en nuestro mundo son continuas, no son discretas. Pero para poder procesar, pues necesitamos convertirlas en digitales, ¿no? ¿Sí? Comparadores, convertidores de digital análogo, puertos de comunicaciones como el CAN, el CEN, que se utiliza mucho en los autos, UART se utiliza mucho para transmisiones Bluetooth, Wi-Fi, con bajo flujo de información, otros módulos de comunicaciones, timer. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en particular, tiene celdas lógicas o configurables, ¿no? Tiene un pequeño FPGA, ¿sí? Un generador de disparos y ¿cómo se llama? Un módulo para detección de errores, entre mil cosas que trae, ¿no? Pero si mi aplicación, lo que yo necesito está contenido aquí, pues creo que me conviene, ¿no? Porque pues a lo mejor si yo soy muy experto, a lo mejor en hacer la aplicación puede que me tarde un día o 2 o 3. Pero si lo quiero hacer en FPGA, a lo mejor me va a tardar 1, 2 o 3 o 4 pero meses, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, la plática en realidad nada más era, ahora sí ya concluir, la plática era eso, ¿no? Hacerles saber de manera lo más simple posible lo que existe ahorita en la actualidad, ¿no? Lo que tenemos. Y por ahí alguien puede decir, es que aquí no aparece ni el Bluetooth, ni el Wi-Fi, ni el GSM, ni nada de eso, ¿no? Pero, pues esto se puede conectar a cualquier otro de comunicación. El sistema puede entrar en comunicación inalámbrica o alámbrica como guste, ¿no? Sí, aquí los módulos por aquí caben, ¿no? No lo trae físicamente, pero yo puedo comprar un módulo e interconectarlo para que se comunique con todo el sistema embebido. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta. No se entendió nada, todo pasado. Todo se entendió. Sí. La doctora Marisol tiene una pregunta. Jesús, yo no soy del área de electrónica. Creo que está apagado, Marisol. A ver. No, a ver, déjale picado un ratito ahí al... Bueno, ¿No? mi comentario nada más es qué aplicaciones relacionadas con estos microprocesadores hay, digamos, en otras áreas donde podamos ver, la gente que no somos especializadas en el tema, como uso de esta tecnología. Pues, en realidad, les puedo asegurar que cualquier equipo que exista en el CICAP, que tenga botoncitos, pantallitas, cualquier cosa que tenga de esas, ya tiene un sistema de estos.
¿sí? Llamemos la mugla, no se digan, por ejemplo, los microscopios que deben de tener decenas de sistemas de estos, ¿no? Pero cualquier cosa que casi que se conecta a la red eléctrica y sobre todo que tenga cualquier botoncito, ya es candidato a que tenga todo esto, ¿sí? Que ciertamente ahí están esclavizados a hacer algo muy específico, ¿no? Pero si nosotros sabemos qué es lo que está haciendo de manera específica, podemos reproducirlo sin ningún problema, ¿sí? Pero sí, digo, yo creo que estas cosas, insisto, ¿no? Poquitos, donde haya poquitos y todo eso, ya hay un sistema de estos. Digo, ahorita en realidad hay juguetitos chinos que cuestan nada, no se puede costar 40, 50 pesos y ya tienen un sistema de estos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, o sea, recuerden que ahorita estamos en la era de la tecnología y pues todo eso, uno de los componentes fundamentales es la electrónica, ¿no? Ahí sí no puede fallar, que a final de cuentas, ciertamente que no piensan ni nada, pero recuerden mucho, por ejemplo, todos los algoritmos que tenemos ahorita, o al menos por tema, lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial, pues no es, ¿cómo les diré? La inteligencia artificial, a final de cuentas, también son circuitos. Aprenden, pues sí. No es que aprendan, que tengan memoria, que tengan, así que digan, como uno, ¿no? Que tiene ahí su cabecita, ¿no? Pero de alguna manera sí van aprendiendo, ¿no? Porque si se le pone a un algoritmo a que reconozca gatitos, ¿sí? Se le pasa una imagen y otra, y al rato que yo le pasé 10,000 imágenes de gatitos, ese algoritmo tendrá la capacidad de encontrar gatitos. Se le presenta una imagen y va a decir, ahí está un gatito, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Ustedes, por ejemplo, han visto, bueno, los que trabajan con no sé, análisis de curvas, yo puedo a una curva sacarle una aproximación, y esa aproximación tiene coeficientes, ¿sí o no? Y si yo ajusto los coeficientes de manera correcta, voy a llegar a encontrar casi la curva perfecta, a la original, ¿sí estamos de acuerdo? Eso hace un algoritmo genético, un algoritmo de inteligencia artificial, ir ajustando los coeficientes para encontrar lo que se le pidió que buscara. En este caso, yo ya hablaba ahorita de una curva, de una línea, pero a final de cuentas una imagen no es más de que, pues, como varias líneas, ¿no? Es una matriz, ¿no? Una línea es un vector, pero una imagen es una matriz, pero a final de cuentas el resultado es el mismo, ¿no? El punto es entrenarlo hasta que los coeficientes se vayan ajustando para que una vez que esté entrenado detecte caras de gatitos o gatitos completos, como se le haya pedido, ¿no? Entonces sí se utiliza por todos lados, ¿no? No sé, ¿alguien más tenga alguna pregunta? Sí, adelante. También ¿no encendió ese? No, se le acabó la batería. Una pequeña duda que yo recuerdo vi un poco básico de FPGA. Ajá. Y creo que había otro lenguaje de desarrollo de programas también, Verilog, ¿puede ser? Ajá, sí. ¿Tiene alguna ventaja con respecto a HDL o algo así? Inclusive, por ejemplo, hay otro programa que se llama Vivado, hay otro que es Verilog, hay otro que es como esquemático también. O sea, sí hay varios, pero siempre, yo creo que el VHD es el lenguaje nativo. Entonces sí hay más, sí los hay, pero así como les puse mi algoritmo, el que yo hice contra el del compilador, pues sí llego al resultado, pero ¿qué tanto me conviene irme a un lenguaje que sea un poquito más fácil, como el Vivado, que es uno que tiene Xilinx, como el Vivado, pero al final de cuentas pues se vuelve más complejo para mí se me hace más fácil,
pero para el sistema es más complicado. La forma es más potente y más sólida la solución de esta manera. Es más sólida, porque me estoy yendo al lenguaje nativo. Yo siempre he dicho que entre más fácil sea programar para mí, más complicado va a ser para la computadora, porque son códigos más largos y son códigos que requieren más espacio en memoria. Entre más difícil sea para mí, van a ser códigos más pequeños y que se ejecutan mucho más simple. ¿Sí me explico? Entonces, cuando para mí es difícil, para el hardware es fácil, y viceversa. Cuando para mí es fácil, para el hardware se convierte en algo más sencillo. Cuando yo hago un programa, por ejemplo, de un lenguaje que son así de muy alto nivel por ser multiplataforma, que tenemos el Python o el Java, los códigos son muy largos, bastante largos, porque tienen otro intermediario que es el intérprete, ¿no? O sea, el intérprete y luego se compila, entonces pasa por dos procesos. Entonces, un hola mundo, que si yo lo hago en ensamblador, me puede llevar, hablando en memoria, porque tengo que guardar las letras. A lo mejor me llevo, por ejemplo, no sé, ¿qué les puedo decir? 30 bytes, 40 bytes al máximo. Si lo hago en Java o en Python, van a ser 1 o 2 K. Y la diferencia entre 30 bytes y 1 o 2 K, pues dividan 2000 entre 30, ¿no? Para que les da. ¿Sí? Pero pues sí. Java, Python son lenguajes simples, ¿no? Simples para el usuario. Y además, como se mete todavía el Windows, lo hace todavía más complejo, ¿no? Porque no solamente es el intérprete y el lenguaje, se mete el sistema operativo, ¿no? Entonces, cualquier archivo en Windows, cualquier archivo, no es menos de 1 kilo. ¿Sí? No es menos de 1 kilo. Entonces, algunos circuitos de estos tienen la memoria de 2 kilos, en realidad para Windows 2 kilos es una basura. ¿Sí? Perdón, Jesús, voy a hacer una pregunta, a lo mejor no es muy científica, pero es una curiosidad personal. En cuanto a la inteligencia artificial, ¿sabes cuáles son los códigos de ética o filosóficamente hacia dónde se quiere llegar? Digo porque creo que vamos a vivir en un futuro en algo de la combinación de robots con humanos, Sí. Pero en realidad ¿qué es lo que estamos buscando así como científicos en esa área? Y si sabes de algo de filosofía o no sé si me explico. En realidad es un tema complejo, ¿no? Y yo creo que falta mucho a nivel mundial. O sea, ética, creo que la palabra ética ahí no cabe, ¿no? Porque inclusive si yo tuviera varios trozos de señal de voz de alguien, de un individuo, o sea, yo puedo reproducirlo. ¿Sí? Si yo tuviera suficientes muestras y entreno un algoritmo, o sea, yo puedo sacar la voz de Adrián y decir que Adrián dijo esto, ¿no? Y va a ser difícil que alguien diga que no es Adrián, ¿sí? Y menos ellos que tienen un acento muy particular, al menos para México, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay plataformas, de hecho yo me inscribí a una, donde, bien sencillo, le pido, quiero un código para manejar tal cosa, un código, un programa, ¿no? Te lo da. No con la mejor eficiencia, pero te lo da. Y te lo da así. Entonces, yo creo que aquí en esta parte, pues falta mucho, ¿no? Y obviamente que ni siquiera México pinta aquí, ¿no? Porque hay países donde está muy avanzado. Pero sí, nada más con esas muestras que te comento, es difícil, ¿no? O sea, porque así como sale en la televisión, que luego en las películas, ¿no? Que están buscando la cara de alguien, ¿no? O sea, eso es real completamente, es completamente real. Y no duran 3 días como aparecen en las películas, ¿no? Que como hay que buscar en la base mundial. Porque una vez que un algoritmo está bien entrenado, puede hacer muchas cosas inimaginables para uno, ¿no? Simplemente, ¿no? Está reproduciendo la voz de alguien. Y más ahorita con los rollos políticos, ¿no? Que dijo, que no dijo, que...
Sí, porque en realidad puede ser hasta peligroso, no sé, digo, no sé hasta, o sea, no puedo dimensionar hasta dónde puede llegar eso, pero lo que sí sé es que es algo real, y lo que sí sé es que está empujando cada vez más así, pero durísimo, ¿no? Digo, hemos visto por ahí mucho, digo, ¿será cierto o no? Digo, porque inclusive según desde ex trabajadores en particular de Apple, que es lo que he visto, ¿no? Que ellos toman mucha información de nuestros celulares, ¿no? Tienen acceso a cámaras, tienen acceso a micrófonos, tienen acceso a mil cosas, ¿no? Entonces, no lo veo descabellado, la verdad. No lo veo descabellado, ¿no? Porque ahorita muchas páginas, lo que nos metemos, regístrate. ¿Y eso para qué? Ese regístrate, pues no es desde mi punto de vista saludable, ¿no? Porque al final de cuentas están captando información. Entonces, información, ¿para qué la quieren? Así como alguien ha vendido bases del INE, o inclusive alguna vez aquí, inclusive en nuestra universidad, alguien publicó las listas de nómina, no sé si se acuerdan, ¿no? Estaban publicadas. Yo pasé unas por el puentecillo de Chamilpa y me dieron así hasta, que eran como 10 hojas, ¿no? Hasta lana para regalarte las 10 copias, ¿no? Y ahí aparecía cuánto ganábamos cada quien. ¿Alguien las vendió? Y las debe haber vendido a un buen precio, ¿no? Y entonces, pues, al final de cuentas, recopilar información y la venden. Porque es un negocio, la minería de datos es un negocio. ¿Cómo dice que privacidad, no, pero tiene otro nombre, que los convenios, o qué dicen, cuando se registra, que dice que tienen... Las políticas de confidencialidad, ¿cuál? O sea, eso al final de cuentas, quién sabe quién capta los datos, ¿no? Y se van a hacer responsables, claro que no. Bueno, no sé, Maizón, pero esa pregunta sí es compleja, pero lo que sí es que no se le ve para dónde vaya esto, pero no se ve